Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es martes ya 28 de abril y hoy hace justo un año que España se fue a negro. Se cumple un año del gran apagón. 60 millones de personas sin luz en España y en Portugal. Y seguimos a oscuras en responsabilidades y en certeza de que no va a volver a ocurrir. Lo que tenemos hoy en los mercados financieros es escalada del crudo y a los bancos centrales ganando tiempo antes de subir tipos de interés. Vamos al lío. El precio del petróleo, el Brent con vencimiento en junio, escala hasta los $109,42. Tensión en los precios energéticos tras el rechazo de Donald Trump a la última propuesta de Irán para reabrir Hormuz. Teherán está dispuesta a abrir el estrecho de Hormuz si Estados Unidos levanta el bloqueo y termina la guerra. La propuesta retrasaría las negociaciones sobre las ambiciones nucleares iraníes para una fecha posterior, es decir, Irán propone un acuerdo en dos fases, primero Hormuz y luego el arsenal nuclear. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, asegura que esta es una línea roja que Trump no va a cruzar. No quiero adelantarme al presidente ni a su equipo de seguridad nacional. Lo que quiero reiterar es que las líneas rojas del presidente con respecto a Irán han quedado muy claras, no solo para el público norteamericano, sino también para ellos. Mientras tanto, Rusia se ha sumado a los esfuerzos para poner fin al pulso armado entre Estados Unidos e Irán y se ofrece a mediar para restablecer la calma en Oriente Próximo. Vladimir Putin. Y por supuesto esperamos sinceramente que gracias a ese valor y a ese anhelo de independencia el pueblo iraní, bajo el liderazgo de su nuevo dirigente, supere este difícil periodo de pruebas y llegue a la paz. En las últimas horas, casi 90 países, incluidos España y Estados Unidos, han reclamado la reapertura de Hormuz sin trabas y sin tasas. Observan ya repercusiones globales en las acciones iraníes que están perturbando, dicen en el comunicado, el transporte marítimo internacional, elevando los costes y causando crisis en los mercados energéticos y afectando incluso a economías frágiles y a poblaciones con inseguridad alimentaria. Pendientes del precio del crudo y pendientes también de los tipos de interés. Esta semana es semana de bancos centrales. Todos ellos están ganando tiempo antes de subir el precio del dinero. Este martes ha terminado la reunión de 2 días del Banco Central de Japón. Mantiene su tasa de interés de referencia en el 0,75% y revisa al alza sus estimaciones de inflación subyacente. Pasa del 1,9 al 2,8%. Su objetivo general de inflación está en el 2%. La votación ha estado dividida, 6-3. Los miembros disidentes han propuesto elevar la tasa de política monetaria al 1%, argumentando que las tensiones en Oriente Medio habían incrementado los riesgos de precios. El Banco de Japón también ha recortado su previsión de crecimiento para este año. Pasa al 0,5 desde el 1% anterior y eleva drásticamente esa previsión de inflación subyacente. La rentabilidad del bono nipón a 10 años ha quedado contenida en el 2,46% y el yen ha ganado terreno frente al dólar y también frente al euro. Bueno, como digo, las reuniones de esta semana están marcadas por el recuerdo del último gran repunte inflacionario de 2021 y 2022, cuando muchos bancos centrales fueron acusados de actuar con demasiada lentitud. Por eso, los responsables de política monetaria norteamericana pues se mantienen a la cautela, con prudencia. La Reserva Federal votará el miércoles y parece casi seguro que mantendrá tipos entre el 3,5 y el 3,75%. La Reserva Federal ha pospuesto cualquier posibilidad de recortes de tipos hasta que los funcionarios mantengan una idea más clara de si la guerra de Irán impedirá que alcancen su objetivo de inflación del 2%. Hay algunos cargos que empiezan a alertar sobre los riesgos de inflación, como por ejemplo el gobernador de la Fed, Chris Waller, que advertía este mes de que cuanto más tiempo se mantengan altos los precios de la energía, mayores serán las probabilidades de que la inflación arraigue en la economía de Estados Unidos. Y ojo, porque también tenemos Banco Central Europeo, se reúne esta semana y dejará el precio del dinero en el 2%. Los mercados anticipan 2 subidas este año, la primera llegaría en junio y el segundo movimiento de tipos al alza llegaría tras el verano. Y con todo esto, pues las bolsas dudando y el petróleo escalando. Eva Villanueva, buenos días.
Pues sí, muy buenos días, Susana. Es ese petróleo, son las dudas en torno a la geopolítica en la que marca el ánimo de los inversores, vigilando ese Brent con vencimiento en junio por encima de los $109 el barril y, por supuesto, pendientes de lo que está siendo el comportamiento de unos inversores que en las últimas horas han llevado a Wall Street a marcar nuevos máximos en el S&P con unas ganancias muy moderadas en la jornada de ayer. Hoy partirá desde los 7.173 puntos y también después de haber visto al alza al índice tecnológico, pero que en el conjunto del mes no solamente acumulan récords, sino también el S&P 500 con una revalorización de casi el 10%. Tras ese buen sabor de boca de nuevo, tras el cierre de Wall Street, los futuros del principal mercado del mundo parecen querer extender las ganancias en esta jornada de martes, en la que hemos visto cómo el protagonismo se escribe desde primera hora en las bolsas asiáticas. Lo vienes contando, se esperaba, el Banco de Japón ha mantenido tipos y el índice de referencia de Tokio retrocede casi el 1% por debajo de esos 59.974 puntos y sobre todo pendientes de cómo se elevan las previsiones de inflación ante el temor de que se extienda el conflicto en Oriente Medio y la crisis energética. Todo esto lo que ha hecho es que pongamos la mirada sobre un mercado de divisas que atiende mucho a lo que van a ser las decisiones de tipos de interés y lo que se traduce en el precio del dinero. Y ahí el yen, hemos visto esta mañana cómo se fortalecía después de la decisión del Banco de Japón, de los de Katsu Ueda, se contenía, ya lo tenemos en 159,11 unidades frente al dólar, muy vigilantes de esos 160 que podría marcar el nivel de intervención y mientras pendientes de cómo a esta hora vuelve a fortalecerse el dólar, que ha sido el activo refugio desde el conflicto. El índice que le contrasta con las principales divisas lo lleva a marcar 98,53 unidades y en un escenario donde a la hora de ver la divisa comunitaria, si vemos ese euro frente al dólar, marca 1,1711 unidades. Es el mercado de divisas protagonista junto con, por supuesto, el mercado de bonos. El bono de referencia en Japón a 10 años, hemos visto cómo ha caído ligeramente su rentabilidad hasta el 2,46 y el Treasury americano a 10 años espera a la Fed por encima del 4,30, 4,35% y todo con unos futuros europeos que anticipan avances para esta jornada pendientes de las tensiones geopolíticas y que avanzan a esta hora el 0,27%, mientras el oro retrocede hasta ahora por debajo de $4.700. Mercados que están muy pendientes también de resultados empresariales. Acabamos de conocer los de Novartis. Gana $3.160 millones en el primer trimestre de este año, con un beneficio por acción de unos $65. Las ventas netas de Novartis en los 3 primeros meses de este año han caído un 1% y los ingresos netos del gigante farmacéutico han bajado un 13% frente al mismo periodo del año anterior. Tenemos también recién publicadas las cuentas de Deutsche Börse Group. Ha anunciado un aumento anual en su beneficio neto e ingresos para el primer trimestre de este ejercicio. El beneficio por acción ajustado ha aumentado a 3,21 euros. Son los datos, los últimos resultados que estamos conociendo de empresas cotizadas, porque ahí también está la atención del mercado. En este escenario, aquí en casa, el Gobierno va a presentar hoy nuevas previsiones económicas, y veremos, en efecto, y cómo las trastoca el conflicto en Oriente Medio. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, así es, y tal como han hecho anteriormente el Fondo Monetario Internacional, la OCDE o el Banco de España, el Ejecutivo podría rebajar la estimación de crecimiento en medio de la incertidumbre provocada por la guerra y el encarecimiento de la energía que está haciendo subir la inflación. El Consejo de Ministros va a presentar este martes el conocido como Informe de Progreso Anual, que recoge esas previsiones y que tiene que enviar a Bruselas antes de este próximo jueves, pero no va a presentar, ojo, el cuadro macroeconómico, que es el documento clave para la elaboración de los presupuestos generales de este año. El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, se escuda en la incertidumbre de la guerra para dar por casi enterradas las cuentas de este año y centrarse en las de 2027. El escenario macroeconómico es un escenario altamente incierto. En esta situación de enorme incertidumbre presentaremos un escenario económico, pero
como he dicho anteriormente, con esa especificidad de que estamos todavía en medio de un shock energético y probablemente este escenario vaya a evolucionar en los próximos meses. ¿Pero va a haber presupuestos este año? Bueno, de nuevo, esta es la condición necesaria de la actualización del escenario macro para que podamos poner sobre la mesa unos presupuestos actualizados en base a la realidad económica de nuestro país. Por lo tanto, cuando tengamos un escenario macro actualizado, ya aterrizado en función de lo que prevemos que va a ser el resto del año, pues en base a ese escenario presentaremos un presupuesto. No se moja Carlos Cuerpo sobre si habrá presupuestos o no este año. Eso sí, el Gobierno asegura que a pesar de las ayudas para hacer frente al impacto de la guerra, va a cumplir con las reglas de gasto comprometidas con Europa. Y en paralelo, hasta la actualización de las previsiones hoy aquí en España, en Reino Unido, el primer ministro británico Keir Starmer va a presidir hoy una reunión del Comité de Emergencia en la que se va a analizar el impacto de la guerra en Irán y en la que también van a participar funcionarios del Banco de Inglaterra. Y en Europa, hoy el Parlamento vota y aprueba su marco financiero plurianual. Es el presupuesto que definirá las prioridades del bloque comunitario entre 2028 y 2034. Pues sí, ese instrumento a partir del cual se distribuyen los recursos durante un periodo de 7 años, que es incluso mayor que el mandato de 5 años de las instituciones comunitarias. La Eurocámara defiende este marco presupuestario definiendo las prioridades con 2 billones de euros, muy por encima, casi duplicando los 1,2 billones del periodo actual y que supone un 10% más de la propuesta inicial de la Comisión. Representa un 1,27% de la renta nacional bruta de la Unión Europea y pide excluir los costes de amortización de la deuda de los fondos Next Generation EU. La defensa de la competitividad aparecen como nuevas prioridades, mientras se subraya la urgencia de seguir manteniendo como pilares esa política agraria común, la financiación de la cohesión, de la agricultura y el Fondo Social Europeo. Hoy la votación en el Parlamento Europeo. Son las 7:12, esto es Radio Intereconomía al Día, nos trae más noticias. La Comisión Europea apuesta por seguir manteniendo las sanciones contra Irán. La presidenta comunitaria Ursula von der Leyen considera que es demasiado pronto para levantar esas sanciones y apuesta por ver antes un cambio fundamental en la actitud de Teherán. Levantar las sanciones sería prematuro, ya que hay una razón por la que se impusieron a Irán, y es la situación de la población. El régimen ha asesinado a jóvenes, la represión de los derechos humanos y en concreto de los derechos de las mujeres en Irán y muchos otros motivos que dieron lugar a las sanciones. Tenemos que ver un cambio fundamental en Irán. Desde el gobierno español, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, cree que levantar ahora esas sanciones a Irán no ayudará tampoco a las negociaciones con Estados Unidos. Los reyes de Inglaterra participan hoy en un banquete de Estado ofrecido por la Casa Blanca por Donald Trump con motivo de su visita de Estado a Estados Unidos. Carlos III de Inglaterra inicia una visita de 4 días para tratar de reforzar la relación con Estados Unidos, que se ha visto deteriorada y afectada especialmente en materia comercial y de defensa por las tensiones entre Trump y Starmer a cuenta de la guerra en Irán. El viaje va a servir también para poner a prueba la seguridad de la Casa Blanca tras el intento de atentado de este fin de semana contra el presidente estadounidense. Aquí en España, el Instituto Nacional de Estadística publica esta mañana la encuesta de población activa del primer trimestre del año. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. Después de que en 2025 cerrase con una tasa de paro por debajo del 10%, por primera vez desde 2008, y la creación de 605.000 empleos, las cifras que conoceremos a las 9 de la mañana reflejarán el impacto en el mercado laboral de las contrataciones de Semana Santa. El Congreso derogará hoy, salvo sorpresa, la prórroga de los alquileres. Se trata del decreto ley impulsado por Sumar que permite prorrogar 2 años los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limita al 2% las actualizaciones anuales de renta. La medida caerá y será rechazada por el Congreso si no hay un acuerdo de última hora con Junts. Y hoy se cumple un año del apagón que paralizó España durante varias horas. Y 365 días después todavía no hay una respuesta clara de cuáles fueron los motivos del colapso del sistema. Un informe europeo achaca la caída del sistema a un fallo multifactorial, mientras el operador de red eléctrica y las eléctricas se cruzan en acusaciones.